Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Abrimos el segundo bloque de Eso que falta, son las 13:34 en toda la República Argentina y estamos en compañía de nuestro querido amigo Luis Campos. Hola Luis. Hola Chacha, ¿cómo va? Bien, hace mucho que no nos veíamos. Hacía bastante, sí. Y el último intercambio que tuvimos fue por teléfono. Sí, y te dejé... No, fue como una cuestión, ¿sabes qué? Con esto aclarémoslo del salario, ¿no? Que justo va a ser el tema de la columna de hoy, con respecto a esto de la recomposición salarial, ¿no? De que el salario le está ganando la inflación. Me molesta. O sea, hay algo ahí que me pincha, ¿viste? Cuando decís, déjame desconfiar. Está bien que desconfíes. Ok, me quedo, entonces ahí me tranquilizo un poco. Pero igual... reafirmo mi posición. El salario le está ganando a la inflación. Okay. Y voy a redoblarla. Clarín no miente. Bueno, ¿nos querés contar por qué? ¿Cuál es la fundamentación de estas afirmaciones? El disparador es una tapa de Clarín de hace pocos días que dijo: en lo que va del año el salario le está ganando a la inflación, a propósito de los datos que publicó el INDEC correspondientes al mes de mayo. El INDEC todos los meses publica datos sobre la situación salarial. Es un informe regular. Si uno se mete en la página del INDEC, hasta puede prever, está el calendario, qué día se va a publicar. Es información muy seria. Y lo que hace es todos los meses dar un índice, que es el índice salarial, que está compuesto por el salario de los trabajadores y trabajadoras registrados del sector privado, el salario de los trabajadores del sector público y el salario de los trabajadores y trabajadoras no registrados del sector privado. Acá hay una cuestión metodológica. Los trabajadores no registrados en realidad no es el salario de ese mes, sino que es el salario promedio de los últimos 5 meses. Ahí hay un tema metodológico que en contextos de alta inflación mejor no tomar ese indicador, porque te está mostrando qué es lo que pasaba hace 5 meses. No me termina de quedar claro qué población es la no registrada del sector privado. Por ejemplo... Un trabajador que es asalariado, es decir, tiene un patrón, pero no tiene recibo de sueldo, le pagan... ¿Monotributistas entran? No, eso es trabajo por cuenta propia. Okay. Sobre el ingreso de los monotributistas... tenemos prácticamente un blanco estadístico, es muy difícil de llenar, no hay datos como para ver qué está pasando con los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, ya sean registrados o no registrados. Porque dentro del trabajo por cuenta propia tenemos efectivamente los monotributistas. Sí, esa categoría nueva. O también tenemos aquellos que ni siquiera llegan a estar inscritos en el monotributo. Pensá en todos los chicos, las chicas que laburan en el subte, vendiendo cosas o tocando una guitarra. Sí, o gente que atiende un comercio que tampoco está registrado de ninguna forma, ¿no? Exactamente. Ahí tenés un trabajo por cuenta propia que ni siquiera llega a estar registrado. Esto las estadísticas, hay algunas formas de aproximarse a esa forma de inserción ocupacional, pero es mucho más difícil dar cuenta de la evolución de los ingresos de ese sector de la población. Pero para el caso de los asalariados sí tenemos algunas herramientas, como te decía, un poco menos potentes en el caso de los asalariados no registrados. Por ejemplo, el 25% de los asalariados no registrados, asalariadas, debería decir, son trabajadoras en casas particulares. Es muy común el caso de las trabajadoras que hacen tareas en casas particulares, de limpieza fundamentalmente, también de cuidado, que en una gran mayoría no están registradas, es decir, cobran en efectivo, en la mano, con una transferencia, pero que no tienen recibo, no tienen cobertura de el sistema de seguridad social. Si por ejemplo tienen algún accidente, no tienen la protección con todas las deficiencias que tiene de las aseguradoras de riesgo del trabajo, no están haciendo aportes para la jubilación, etcétera, etcétera. Pero si nos concentramos en los que sí tienen ese recibo de sueldo... En el vaso medio lleno. En el vaso medio lleno, que es la mitad de la fuerza laboral del país. Eso te quería preguntar. No es poca cosa. ¿Un 50% de trabajadores y trabajadoras está registrado? Exactamente. Bien. De los asalariados. Después el otro 50% son un cuarto, o sea, el 25%, asalariados no registrados,
Y el otro cuarto, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Que ahí, de vuelta, lo hemos charlado alguna vez, esto es un mundo porque entra desde el pibe que toca la guitarra en el subte hasta el abogado de una corporación que factura como autónomo. Sí, psicólogos, médicos. Todo eso es cuenta propia. Con lo cual, eso habría que sacarlo un poco del análisis porque no es fácil, o por lo menos es una realidad demasiado heterogénea. Okay. Pero bueno, del resto, te diría, si sacamos a esos, 2 de cada 3 están registrados, ya sea en el sector público o en el sector privado. Ahora, ¿qué pasa con el salario de los que están registrados? Está creciendo, está subiendo. ¿Dónde está la trampa? Y acá empezamos a darle un poco vuelta a esta idea de el Clarín no miente. Quiero explicaciones. Bien, depende del periodo que tomes. En estos casos y en momentos de tanta inestabilidad en la macroeconomía, pero también en la situación económica en general, social, laboral, tomar los datos de un mes no tiene mucho sentido. Y me parece que la idea, el mensaje del gobierno de los salarios le están ganando la inflación, que se reflejó en esa etapa de Clarín, lo que está haciendo es jugando con los tiempos, jugando con el periodo que toma en consideración. ¿Qué hizo Clarín? A ver, y no es una idea de Clarín, en realidad es el mensaje que baja desde el gobierno. Tomar en lo que va del año, es decir, enero en adelante. No tomaron diciembre. ¿Y qué pasó en diciembre? En diciembre tuvimos la devaluación de la moneda y tuvimos el índice inflacionario más importante, más alto desde la hiperinflación de 1990. El salario real en diciembre se desplomó, cayó muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los acuerdos salariales que se venían negociando hasta entonces, en general, en contextos de alta inflación, los acuerdos salariales, que son los que aplican a los trabajadores y trabajadoras registrados, miran la inflación pasada. Indexan por lo que pasó antes, no por lo que va a venir. Entonces, veníamos con una inflación que rondaba el 7-8% mensual, incluso con algún pico cercano al 12%, una inflación muy elevada, pero que las paritarias venían negociando aumentos salariales mirando esa inflación. En diciembre tuvimos el 25%. Con lo cual, en diciembre los salarios cayeron muchísimo. ¿Qué pasa? Como los salarios caen muchísimo en diciembre, muchos sindicatos, sobre todo los que tienen mayor capacidad de negociación, bancarios, aceiteros, mecánicos, la industria automotriz, el propio camioneros, muchos sindicatos lo que hicieron fue rápidamente salir a tratar de conseguir aumentos salariales que compensaran con ese aumento inflacionario de diciembre. ¿Cuándo se hicieron efectivos esos aumentos salariales? En enero. Claro. A partir de enero. Con lo cual, a partir de enero, vos tenés aumentos salariales que se negocian de vuelta, mirando la inflación pasada, en un escenario donde la inflación empieza a bajar. Si hacemos la película de este año, de la inflación, arrancamos en diciembre, 25 en diciembre, 20 en enero, 13 en febrero, 11 en marzo, 9 en abril. Sigue siendo una inflación altísima, pero fíjate que va bajando los escalones. Si las negociaciones salariales miran lo que pasó en los meses anteriores, lo esperable es que, si la inflación sigue bajando, los aumentos salariales que se hacen efectivos cada mes le ganen por un poquito. Eso se llama indexación. Indexación por lo que pasó antes. Okay. La pregunta ahí no es si le gano o pierdo en un mes, sino qué está pasando como tendencia general. Y ahí, si metemos diciembre en el análisis, es decir, no si nos quedamos con la idea de en lo que va del año, sino si metemos diciembre, que fue donde cambia el régimen, ahí lo que tenemos es que todavía el salario no recuperó contra la inflación. Bien. Incluso en el sector privado registrado, que son los que dentro de todo más recuperaron, todavía en mayo, que son los últimos datos oficiales que tenemos. Perdón, Luis, me meto un segundo ahí. Esta idea de que se recompuso el salario es a partir de mayo. O sea, no tiene las mediciones de junio. No tiene junio y no tiene julio, obviamente. No, claramente. Ok. Listo, para tener en cuenta eso también. La recomposición más fuerte se dio en abril y mayo. Hasta marzo no había tal recomposición, había una especie de empate. Sí. Abril y mayo, sobre todo. Mayo, recordad que tuvimos una caída muy fuerte de la inflación. Veníamos de 9,8 en abril, pasamos a 4,2 en mayo. Entonces, en mayo sí hubo una recomposición bastante fuerte, en abril ya la había habido, y esto hizo que los salarios en el sector privado le fueran ganando a la inflación
recuperando una parte de la pérdida de diciembre. Todavía, a mayo, no se recuperó la totalidad de la pérdida de diciembre. Bien. Es decir, en mayo vos cobras, si seguiste al promedio, y de vuelta, acá es muy importante lo de los promedios, porque por ahí tenés algunos trabajadores, trabajadoras, que ya recuperaron todo lo que perdieron en diciembre. Aquellos que tienen los mejores acuerdos salariales. También hay una dispersión. No son la mayoría. No son la mayoría, claramente. Pero en promedio, si vos seguiste al promedio, en mayo estabas alrededor de un 6% abajo de diciembre. No parece tanto. No parece tanto, pero déjame que, en todo caso, después te diga por qué sí es mucho. Por qué sí es mucho. Sí. ¿Y por qué? A ver, primero, el salario efectivamente en abril y mayo le ganó a la inflación y esa recuperación permitió recortar parcialmente la caída de diciembre. Uh-huh. Con lo cual vos, hoy, si seguiste al promedio, tenés un ingreso inferior en términos reales que en noviembre del año pasado. La pregunta es, si vos decís, che, pero a mí no me alcanza. Sí, pero no me alcanza y quedo re lejos, no lo siento. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por un lado, porque el punto de comparación que estás tomando era un momento en el cual ya no te alcanzaba. En noviembre del año pasado, el salario real ya estaba en pisos históricos. Con lo cual, tuviste un derrape fenomenal en diciembre, y después esta recuperación que estás teniendo ahora, la estás teniendo en el quinto subsuelo. Es súper marginal. Yo te puedo decir, el salario real en mayo creció un 3%. ¿Qué significa un 3%? Que si donde antes tenía 100 pesos, ahora tengo 103. Donde tenía 100.000 pesos, ahora tengo 103.000. Donde tenía 1.000.000 de pesos, ahora tengo 1.030.000. Y esos 30.000 pesos no me cambian nada. No. Y no me cambian nada en un contexto donde ya con ese 1.000.000 de pesos no me alcanzaba para vivir. Ahí entra otra película que es un poco más larga que la que cuenta Clarín, que la que cuenta el gobierno, y que el gobierno te puede decir, bueno, pues yo no tengo nada que ver con lo que pasaba antes. Digo, y ahí uno podría decir, bueno, y hasta tiene un argumento. Ahora, lo que está pasando en la economía argentina es que hay una caída tendencial del salario de los trabajadores y las trabajadoras, que se inicia en el fines del 2017, principios del 2018. Desde ese momento en adelante... En picada. En picada. ¿Y qué significa eso? Que llegamos a noviembre del año pasado con la lengua fuera. En noviembre del año pasado, la caída salarial en comparación con principios del 2018, o sea, fin del 2017, cuando empezó la crisis, fue entre un 20 y un 25%, según sea sector privado o sector público. Yo te tiro porcentajes, yo sé que radialmente los porcentajes... No, pero se entiende, estoy intentando unir mi cabeza en noviembre con mi salario y encontrar ahí como qué sentía, qué pasaba con los alquileres o qué pasaba cuando íbamos al supermercado y demás. Lo que venías en noviembre, el tema que tenías en noviembre es que venías de un estancamiento salarial. Durante todo el gobierno de Alberto Fernández, el salario real se mantuvo constante. Es decir, no perdías, tampoco recuperabas. Eso hace que vos ya hayas ajustado tu economía, tu presupuesto hogareño a esa plata. Ahora, esa plata que ya habías ajustado en noviembre, de vuelta, ya iban 4 años de estabilidad salarial en el cuarto subsuelo. Sí. No tenías margen para nada, pero ya más o menos te habías acomodado. Por eso esa sensación de, bueno, por ahí llegabas con lo que tenías, pero llegabas. Lo que pasa es que diciembre te mandó al quinto subsuelo. Y todavía ya no recuperaste para volver al cuarto. Te comparto algunos miedos y pareceres. Discursivamente, cuando no se escucha esto de la recomposición salarial o que los salarios le ganaron a la inflación, independientemente que sean, evidentemente, registros y datos muy certeros y confiables, discursivamente me da el miedo de, como los salarios no crecieron tanto, o crecieron un montón, no hagamos que crezcan tanto en los meses venideros, ¿no? Como esta idea de los salarios están bien, no sigamos por más, pensando en discursos más de gestión gubernamental. ¿En qué va a hacer hincapié el gobierno? En que efectivamente los salarios ya recuperaron. Es más, si tuvieran a mano las estadísticas de julio, que todavía no las tienen, obviamente, por razones lógicas, pero cuando las tengan, no sería raro que en julio el sector privado registrado, e insisto con esto, el sector privado registrado, le haya empatado a noviembre, haya recuperado toda la caída de diciembre, es decir, haya salido del quinto subsuelo y haya vuelto al cuarto subsuelo. Eso va a pasar,
¿Por qué va a pasar? Porque la inflación sigue bajando. Sigue bajando, ¿por qué? Porque hay una recesión económica durísima. Hay una actividad económica que está planchadísima. Y como las paritarias todavía están mirando la inflación de atrás, hay muchos acuerdos salariales que están cerrando aumentos de en torno al 5% mensual. Bueno, aumentos del 5% con una inflación que va a andar en el 4, tal vez en el 3. Bueno, eso va a implicar recuperaciones en términos reales. El discurso va a venir por ahí. Ahora, es una dinámica que solo se sostiene en tanto y en cuanto se mantenga la caída de la inflación, que en este contexto depende pura y exclusivamente de que la actividad económica esté planchada. Es decir, de que no haya una reactivación económica. ¿Y esto dónde se va a notar? ¿Cuál va a ser la contracara? ¿Qué es de lo que no se habla? En la caída del empleo. Sí, eso te quería preguntar. Porque esto que estás diciendo, en las lógicas o la coyuntura de la cantidad de los 500.000, creo que es corregime, sí, de los despidos en la gestión de Milei, no sé si está bien. En el sector, trabajadores registrados sí. Durante la gestión de Milei, esto es, desde diciembre hasta mayo, que es el último dato que tenemos, sí. Hasta abril, perdón. Son 150.000. Ok. ¿En el sector privado o público? Sector registrado. Privado, público y trabajadores de casas particulares. Habría que sumarle, es más difícil calcularlo, a ver, en el caso de asalariados no registrados, posiblemente estemos un poco menos de 100.000 ahí, así que seguramente estemos en torno a 250.000 puestos de trabajo. Hay que ver qué pasa en el sector cuenta propia, que es otro mundo. Que es otra cosa, no. Y pensaba también en este informe que sacó el CEPA de la cantidad de pequeñas empresas o de pymes que cerraron, ¿no? Con lo que lleva, la caída del consumo, la recesión económica. La pregunta era si hay alguna relación entre la cantidad de desempleos y esta supuesta recomposición salarial. Lo que es que, de hecho, el modelo que tienen en la cabeza es un modelo donde la caída salarial no es tan brutal. De vuelta, porque los salarios ya son muy bajos en nuestro país. Uh-huh. Estamos en un nivel extremadamente, en el quinto subsuelo, cuarto subsuelo, poner el título que quieras. Sí. Lo que va a ajustar muy fuerte es el empleo. Esta caída del empleo, insisto, 150.000 puestos de trabajo registrados en 5 meses es muchísimo. Es algo no muy distinto a algo que pasó en los 90. En los 90 lo que tuvimos fue un crecimiento muy fuerte de la tasa de desocupación, con salarios que dentro de todo se mantenían e incluso crecían. En los 90, aquellos trabajadoras que mantuvieron su puesto de trabajo y que tenían los mejores puestos de trabajo, tenían ingresos que le permitían acceder, por ejemplo, a un montón de bienes importados en un contexto de apertura indiscriminada. A Ferraris. Pero la contracara de eso fue el aumento muy fuerte de la desocupación. Ahora, la hipótesis que muchos barajamos es que esto no se va a traducir en un aumento muy fuerte de la desocupación. Lo que sí va a crecer muy fuerte es la precarización ocupacional. Es decir, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no registrado, el pluriempleo, las múltiples formas precarias de ocupación, porque no estamos en un contexto donde donde haya mucho margen para permanecer desocupado mucho tiempo. Y además, a esto sumale, y me parece que esto también es parte del mismo combo, una precarización generalizada de los ingresos de los hogares. Porque cuando hablamos de el salario, ¿qué pasa con el salario? Estamos pensando en un trabajador, en una trabajadora. Sí. Pero en los hogares suele haber más de un trabajador, una trabajadora. Y el gobierno se va a focalizar en qué está pasando en el sector privado registrado. E insisto con esto porque estoy dejando adrede afuera al sector público. El sector público, si bien en mayo le ganó a la inflación, en junio posiblemente el empate o pierda. En junio no hubo aumentos en el sector público nacional, no hubo aumentos en la provincia de Buenos Aires, que es el principal empleador en el sector público del total del país. Uh-huh. Con lo cual, el sector público contra noviembre está casi un 20% abajo en materia salarial. Porque te dije, el sector privado registrado ya recuperó casi todo, el sector público todavía está muy lejos. Y el sector público representa 1/3 del total de los asalariados, es decir, 1 de cada 3 asalariados en todo el país registrados es un trabajador estatal. Sí. Municipal, provincial, de salud, de educación. Todo. Y pienso en eso, algo que agrava, y te corté justo, pero muchas veces los aumentos son en cuotas, son porcentajes, ¿no? Eso también es rarísimo, ¿no? De tener un 2%, un 3%, un 5%, y todo el tiempo que vos seguís con el 2%, no le ganaste a la inflación ni estuviste ni cerca. Claro, ahí depende cómo te dan las cuotas. Si las cuotas
se distribuyen de una manera que la mayor parte viene en los primeros meses, es una cosa. Si las cuotas las cobras al final, es otra. A ver, para ponerte dos ejemplos antagónicos. Bancarios suele negociar todo al principio. Aceiteros suele negociar todo al principio. Comercio suele suceder lo contrario. Que también tiene que ver con las lógicas de cada sector, con las dinámicas de cada sector y también de la propia organización sindical. Recontra. Volviendo a esto que decías, ¿no? Que se va a fijar simplemente o va a intentar delimitar en el sector registrado privado. O sea, se van a concentrar en ese dato porque ese dato, insisto, le va a dar relativamente bien. Relativamente bien en comparación con ¿qué? Con el cuarto subsuelo de noviembre. Pero en paralelo, en los hogares lo que va a empezar a pasar es que alguno de sus integrantes va a perder su puesto de trabajo, ya lo está perdiendo. Algún integrante va a ser un trabajadora del sector público y va a seguir teniendo un ingreso muy deteriorado en comparación con fines del año pasado, con lo cual ese ingreso de los hogares se va a restar, va a disminuir de manera muy significativa. Por eso me parece que se viene una pelea discursiva donde enojarse con lo que diga el gobierno no sé si es la mejor opción. Porque el problema es que cuando uno se enoja, lo que dice es, no, eso es mentira, y te van a mostrar datos que son reales. Lo que pasa es que el eje va a estar puesto no tanto en esos datos que te quieren mostrar, sino en los datos de los cuales no van a hablar. Y no van a hablar de empleo, porque el empleo va a dar mal, está dando muy mal. No van a hablar del dato salarial del sector público, o en todo caso van a decir, sí, mejor, son todos chorros, el Estado hay que dinamitarlo, todo lo que ya escuchamos del Estado. Achiquéndolo. Entonces hay que congelar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras del sector público, como si no dependiera de ellos lo que pasa en los hospitales, en las escuelas, en la seguridad. Dentro de los trabajadores del sector público también entran las fuerzas de seguridad, y también en todas las provincias. Ni siquiera, no estamos hablando solo del Estado Nacional, estamos hablando de todo el sector público que incluye las provincias, los municipios donde está habiendo recortes muy fuertes en materia salarial, que no se plasman como hacía Patricia Bullrich en el 2001, en un recorte nominal, es decir, no es que vos cobras menos pesos que el mes pasado, pero no te ajustan, y en un contexto donde todavía tenemos una inflación relativamente elevada, el 4% mensual es mucha inflación. Parece poco en comparación con lo que teníamos el año pasado, pero es mucha. Igual Caputo dijo que iba a ser del 0 al 2%. Bueno, le están apuntando a eso. Lo del 0% es arriesgado y te diría, cualquier economista que tenga dos dedos de frente te diría que lo peor que le puede pasar con una economía es o una hiperinflación o una deflación. Claro. La deflación también, que los precios caigan es un problema económico muy serio. El gobierno se está jugando todas las fichas ahí. Todas. A partir de septiembre, según Caputo, del 0 al 2%. El problema va a ser cuál es el costo que se paga por eso y hasta dónde la sociedad está dispuesta a tolerar ese costo social que, insisto, se va a ver fundamentalmente en materia de empleo. Todos los indicadores muestran que vamos hacia una profundización de la recesión que está en curso. En el mejor de los casos, el resto del año va a ser así. Es el mejor de los escenarios. De vuelta, es el único escenario posible para lograr una inflación como la que plantea el ministro en los últimos meses del año. Y que después, el problema que tiene es que si la economía se reactiva, esa inflación lamentablemente tiene muchos condicionantes que podrían hacerla volver a subir rápidamente. Por ejemplo, si tienen que devaluar la moneda. No lo van a hacer eso. El 2% nada más. Si lo prometen así tan como... Milei dijo que se cortaba los brazos antes de subir impuestos. Bueno, eso quedó por ahí. Ya está manco. Yo creo que en términos más estratégicos, sí. Yo creo que ahora sí se juegan todo a no devaluar, porque si devalúan, todo lo que construyeron hasta ahora y todo este castillo discursivo se cae. El problema es que muchas veces la devaluación no es una decisión de política económica. Puede pasar que la devaluación la tomen otras fuerzas. ¿Del cielo? Sí, a ver, las fuerzas del mercado, que tanto... La mano invisible, sí. ¿Por qué? Porque si te quedaste sin divisas y todo el mundo cree que vos los dólares que tenés los estás regalando y que el dólar vale más, y vas a tener una corrida contra el peso, se te va a ampliar la brecha. Ahora la están bajando a costa de vender reservas. Hay toda una alquimia ahí de muy corto plazo que si tuviéramos aquí a un representante del gobierno te diría, está saliendo bien, es lo que nosotros estábamos esperando,
hay que ver hasta dónde esto se puede sostener, ya no en el mediano y largo plazo, dentro de unos meses. Ahora, esa dinámica es una dinámica que está jugada. El gobierno se juega todo por el todo para bajar la inflación, y eso, en el corto plazo, en el mes a mes, va a significar que el salario real va a seguir creciendo. De vuelta, ¿es sostenible esto más adelante? Desde ya te digo que no. Entonces me parece que de vuelta, quedarse con el dato del mes a mes, sin ver, por un lado, de dónde venimos, estamos en el 5º subsuelo, tratando de llegar al 4º subsuelo, que era noviembre del año pasado. ¿Cuál es la situación real que están teniendo esas familias, con una caída muy fuerte del ingreso en los hogares, producto del aumento del desempleo y de la caída de los ingresos en el sector público? Es decir, no quedarse solo con el dato del salario del sector privado registrado, ver qué está pasando en el sector no registrado. Lamentablemente no tenemos datos, pero todos los indicios, todas las sensaciones cualitativas indican que está creciendo, que es un sector que lo está pasando muy mal. Cuando se conozcan ahora en septiembre los datos de pobreza del primer semestre del año, van a ser datos muy duros. Así que ahí hay un escenario que, de vuelta, no quedarse con ese dato que publicó Clarín y que nos permite decir Clarín no miente, sí, porque efectivamente no estaba mintiendo, estaba tergiversando un poco la información, estaba ocultando más de lo que decía, que es tal vez la forma más inteligente de mentir. Porque en realidad estás hablando de un dato que es real. Lo que pasa es que estás ocultando muchísimas otras cosas que son reales y que te permiten interpretar ese dato de una manera muy distinta. Gracias, Luis. Me quedo con esto de cada vez que hablen de recomposición salarial, miremos el desempleo y también cuán congelado está el salario de los trabajadores públicos, ¿no? De los empleados públicos. Entonces, eso como para desviar un poco la mirada, ¿no? No enojarse con, bueno, sí está subiendo el salario y no lo sentimos. Veamos qué está pasando con el desempleo y también con los salarios que pueden estar congelados por mucho tiempo. Gracias, Luis.